Buenas noches. A nombre de Penguin Random House les doy la más cordial bienvenida a esta presentación de este gran escritor que es Francisco Hagenbeck. Sí, claro que sí. La segunda entrega de este personaje que solamente podrían hacer de la imaginación de Francisco, el Luis Infante. Y bueno, simpatía por el diablo. Tenemos aquí a Bernardo Esquinca, un escritor pues ya con muchas tablas también, cuyas obras pues rozan, ¿no?, lo policíaco, lo fantástico, el terror, y pues quién mejor para comentar también este libro, ¿no? Y a Horacio García, él pues un actor también igual con muchísimas tablas, y pues ahorita está dando ahí muchísimo de qué hablar con esta serie de Diablero, ¿no? Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Adelante. Bueno, pues hola, bienvenidas y bienvenidos a la antesala del infierno. Miren nada más qué lugar conseguimos. Este lugar ya estaba en desuso porque se han detectado varias presencias diabólicas a lo largo de los años. De hecho, justo antes hubo una que se apellida Rosado. Jordi Rosado estuvo en una presentación. Se sentó en esa silla, Horacio, le echaste agua bendita. Pero bueno, lo reservamos porque aquí es el lugar ideal para convocar a todas estas presencias que nos acompañan. Ahorita están de piedra, pero pronto cobrarán vida para que hablemos de Simpatía por el Diablo, que es la secuela de El Diablo me obligó, novela de Paco Hagenbeck, encarnada en la serie Diablero de Netflix, también de mucho éxito, también con una segunda temporada, por Horacio García Rojas, que es ni más ni menos que Elvis Infante, aunque en realidad creo que eres Elvis Infante y vienes ahora disfrazado de Horacio García Rojas. Me prestó su camisa. Pero bueno, la idea es hacer una charla con Paco, que es el pues creador de todo este universo tan sugerente que ya ha dado una expansión muy importante. Son 2 novelas, es una serie de trascendencia internacional con 2 temporadas, cómics, etcétera, y playeras como la que trae Horacio. Y bueno, pues la idea es ir platicando de este fenómeno llamado Diablero, que digamos eso es lo que engloba todo, ¿no? Yo diría. Y pues Horacio, no sé, vamos platicando. No sé si quieres empezar por hablar algo del libro, de tu propia experiencia con la serie, cómo conociste a Paco. Yo creo que hay mucha tela de dónde ir cortando, irlo platicando. Sí, hay algo padre. La ignorancia es chida, como le digo a mucha banda. Yo no conocí el trabajo de Paco hasta la llegada de la serie, y es grato cuando como ignorante te encuentras con algo que te sorprende, te gusta y te habla de lo que eres, ¿no? Bien, no soy un cazador de demonios, pero volver a darle contexto a lo que son las energías y a la idea de el bien y el mal, que Paco lo plantea muy bien en ambas novelas, y que el mal y el bien radica en nosotros como humanos, ¿no? Que es como justo la manera para tratar de explicarnos qué somos como sociedades, que entender y asumamos pues que el cáncer y la cura de este planeta pues somos nosotros. Cuando me encuentro ante la novela en el casting de Diablero, que me dicen, bueno, esta es una serie que está basada en la novela de Francisco Hagenbeck, El Diablo me obligó, de entrada pensar en estos universos fantásticos, y al escuchar un nombre Hagenbeck dije, pues no creo que sea mexicano, ¿no? Después te das el clavado a internet, lees un poco la biografía y te das cuenta que sí, que es mexicano igual que uno. Tomas la novela, en aquel momento cuando la traté de comprar no estaba en físico, la compré en Gandhi, en digital, y me la leí de un soplón. Y lo que entendí es que era como un Juan Rulfo obscuro, ¿no? Era como el dark side de Juan Rulfo, es decir, alguien que habla del realismo mágico en un país contemporáneo. Si bien la novela se cita en East LA, me parece que colocarla en el este de Los Ángeles es de alguna manera hablar de México, porque East LA es una representación viva de lo que este país es, porque a final de cuentas hay un poco de todo el México ahí. Entonces, al tener este personaje tan ecléctico que era Elvis Infante, y que después era
o es un Elvis Infante el de la novela y es otro Elvis Infante el de la serie, pero comparten alma, y leer la novela te ayuda a entender el alma del personaje, lo que un autor plasma en las letras, lo que le hace a un actor y sobre todo a cualquier individuo, pero los actores pues tenemos todavía una necesidad más de tratar de buscar fantasía y materializar lo escrito en la imaginación. Entonces yo leer el Elvis Infante de Paco Hagenbeck, pues inmediatamente empecé a viajar y empecé a reconstruir los mundos con los que yo crecí de fantasía. Se me vinieron a la mente todos los referentes que me explicaban mucho de quién era yo a través de películas como Labyrinth, como Dark Crystal, como Krull, como mismo The Shining, como las cosas que había leído de Lovecraft, que a partir de esta conciencia mágica, mística, me ayudaban a explicar cosas, padecimientos y las propias penurias de mi alma como joven, como adolescente, como adulto, y cuando me encuentro ante la serie de Diablero como un niño chiquito que vuelve a Disneylandia. Nunca fue a Disneylandia, pero supongo que así sería la experiencia de un niño de ir a Disneylandia, donde todo es mágico y donde tienes la posibilidad de jugar, y como el niño chiquito que fui, que se creía Superman y Batman, ahora me creía Elvis Infante, diablero profesional. Y eso, al leer la segunda novela, hay algo muy importante que está sucediendo de la mano de Hagenbeck, de la mano de Edgar Clement, de la mano de Skinga, que también estaba metido dentro de la serie, y es entender la posibilidad de que una obra literaria se transmute en varios medios de comunicación necesarios, y que a partir de una obra literaria tengamos la capacidad de hablar de series y de generar contenido que hable más de nosotros como mexicanos. No es casualidad que la novela de Paco Hagenbeck haya llevado al probablemente primer mestizo mexicano más hacia el lado ancestral que hacia el lado europeo a protagonizar una serie de Netflix. Y yo no sé si vuelvo a ver otro protagonista de mi tez y de mi color de piel y de mi estructura física protagonizando una serie mainstream. Ojalá sí, todo parece indicar que no, pero que todo parte de una obra literaria es importante, y es importante también como para escupirle a la cara a los que hacen contenido, de decirles, vengan aquí, párense en Minería y párense en todas las ferias del libro y busquen a los autores que están escribiendo cosas, y dejen de inventarse sus novelitas y sus narcoseries y sus telenovelas baratas y sus comedias románticas banales, y decidan apostarle a esto, que esto es un valor cultural muy importante, que son los escritores mexicanos, y ahora que vengo de una feria de cómics, los ilustradores mexicanos, y entonces generar un contenido de alta calidad que nos defina como mexicanos y que nos ayude a entender nuestros problemas como sociedad y que hable de nosotros, porque estos, perdón por la palabra, por estos cabrones justo nos están quitando la identidad que tenemos que recuperar nosotros, de entrada a partir de la cultura, las artes, la literatura, y si podemos, en el cine y la televisión. Y ya hablas tú, Paco. Wow. Tienes absolutamente toda la razón, querido Horacio, y lo has expresado muy bien. Es muy importante cómo desde la literatura se puede combatir esta crisis de identidad que estamos viendo en las plataformas que están gobernando, ¿no? Antes de darle la palabra, se nos había olvidado que aquí está Paco, pero ahí está. No, ahorita ya le damos la palabra, pero sí que quiero agregar un par de cosas que me parece importante destacar. Paco él lo dice un poco al final del libro, que se considera un terrorista de la literatura, y sí lo es, porque rompe todas las convenciones del canon literario mexicano, que es muchas veces muy solemne, ¿no? Estamos acostumbrados a una literatura mexicana desde la llamada novela de la Revolución para acá, a que es una literatura muy solemne, muy recalcitrantemente realista, por razones para mí inexplicables, que ya ni siquiera es de académicos, sino de psiquiatras, porque la mayoría de nuestros autores se han decantado por este realismo tan apegado a lo que uno de pronto ve en las noticias, y que está bien, no tengo nada contra eso, pero que faltaban contrapesos, ¿no? Que la gente también busca como lectores, al tener una tradición de pensamiento mágico, de religión, de superstición tan arraigado desde la época prehispánica, ¿no? Entonces, Paco, todos sabemos, también hace novela policíaca,
pero aquí con su saga de Elvis se soltó el chongo, y no es metafórico, se soltó el chongo, aunque él y yo somos pelones, pero se soltó el chongo. Y a mí me ha encantado ver esta otra vertiente de Paco, donde lo sobrenatural entra sin ningún tapujo y que lo hace además muy bien. Y parte de esta irreverencia que él hace y estalla una bomba de algún modo en las convenciones literarias, porque para empezar, parecería que la literatura seria y la gran literatura, pues debería ser, es un malentendido por supuesto, solemne, ¿no? Para empezar, realista y sin sentido del humor, ¿no? Entonces, pues Paco no solo nos entrega una saga sobrenatural, cargada evidentemente de demonios, de ángeles, de gente que los domestica, que los pone a pelear, que hace drogas con la sangre de los ángeles, etcétera, sino que es una saga muy antisolemne, es una saga también con un gran sentido del humor, con personajes muy desenfadados y es muy divertida y entretenida. Y eso para las altas esferas de nuestros intelectuales que publican reseñas en las grandes revistas, bla, 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 eso es casi un pecado, ¿no? Ahora sí que hablando de pecados, Paco estaría condenado a los infiernos porque se atreve a hacer una novela antisolemne con un gran antihéroe que es Elvis Infante y que pues además se burla de muchas convenciones de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de entrada, destacar eso porque encontramos una novela muy entretenida. ¡Oh, pecado! Nos vamos a ir al infierno todos porque estamos gozando de una novela que se atreve a ser entretenida, divertida, desenfadada. Yo creo que el único gran pecado que existe en la literatura, en cualquier tipo de literatura, es el aburrimiento. Se vale todo menos aburrir. Y hay novelas que pueden estar multipremiadas y son profundamente aburridas. Eso sí, que se vayan no al infierno, al purgatorio, que ya ni existe y que es el peor lugar, ¿no? Entonces, bueno, destacar eso en Paco, y también me gusta mucho cómo también para él, en esta saga al menos, y esa es una visión que compartimos, Paco y yo, que es la mirada oblicua al mundo en el que vivimos, ¿no? Y donde esta ciudad o Tijuana o cualquier otra parte, Los Ángeles, no es lo que vemos, sino hay algo más allá siempre, y es este mundo de sombras, de personajes sobrenaturales. Y me gusta también mucho que incluso la realidad nacional la reinterpreta desde el mundo mítico, desde el mundo paranormal. Y por ejemplo, el asesinato de Colosio no es un magnicidio por una cuestión política de poder, sino está relacionado con ritos y sacrificios a los dioses primigenios, ¿no? Entonces hay una gran riqueza de capas que Paco nos va poniendo y que además de ser una novela muy divertida y entretenida, también tiene esta carnita y esta intención de hablarnos digamos, del otro México, ¿no? Y bueno, digamos eso nada más para ir despegando, arrancando, y para que Paco también nos diga, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cómo fue reencontrarte para empezar a charlar, y luego ya también di lo que se te dé la gana, pero cómo fue reencontrarte, ¿no? Con Elvis, después de una primer novela, y después digamos, de algún modo se empezó a mezclar también el run run de la serie, etcétera. ¿Cómo fue volver a este universo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchos diablos para todos. Se venden muy bien en el mercado negro, entonces acéptenlos. Si no, pregunten de qué vive Elvis. Como te dije, la novela tiene ya 10 años, la primera. Realmente la escribí a divertirme yo. No tenía ni idea qué iba a pasar con ella. Tal cual pensando esta nadie me la va a comprar, van a decir, esta es una porquería. ¿Quién se dedica a escribir estas cosas? Y encontré una editora que dijo, oye, está muy divertida, y la publicaron y empezó a sonar. Se publicó en España, empezó a sonar y todo. 10 años después, regresar a Elvis fue como encontrarse un viejo amigo, que fue exactamente la sensación que pasó cuando vi a Horacio por primera vez en mi vida. Yo a Horacio lo conocí vestido de Elvis en la filmación, casualmente en una de las escenas más padres, que a mí más me gustan
de la primera temporada donde están peleando los demonios, donde Nancy se pone a pelear. Y él llegó, entró, venía de otra filmación, creo. Venía de Llegó Narcos. totalmente vestido de Elvis. Y cuando lo vi, lo primero que dije, no mames, es Elvis. Y llegué y lo abracé, como si fuera un amigo mío. Y empecé a platicar con él como si nada. Y después me cayó el 20, güey. Este güey no te conoce. No tiene idea de Él cree que tú crees que lo conoces porque tú escribiste, pero este güey no te conoce. Entonces sí lo sentí así como, sí, es Elvis, tal cual. Entonces regresar con Elvis fue como regresar a casa. Fue como volver a ser niño otra vez. Elvis es mi parte infantil. Siempre he dicho que también Elvis Infante, las aventuras de Elvis Infante tienen mucho que ver con lo que crecimos. Y crecimos con las novelas del Santo, con las películas del Santo. Es un gran homenaje a eso también, que a veces siento también que Bernardo les hace mucho homenaje a las películas del Santo. Y más aún a las películas de los monstruos contra Piporro, por ejemplo. O Pepito y Chabelo contra los monstruos, que es todo un género que había y que crecimos, que eran nuestras nanas. Nos ponían enfrente de la televisión y órale, se iban los papás. Crecimos con eso. Entonces yo también siento que era un gran homenaje a todo eso. Y creo que lo sumí mejor en esta segunda novela. Y el factor que me detonó escribirla fue Tijuana. Fue Tijuana. Cuando conocí Tijuana, me movió mucho el tapete. Y como pongo en la novela que dice, Tijuana no nada más es la frontera entre Estados Unidos y México, sino también es la frontera entre lo paranormal y el mundo real. Lo que pasa es que hay ciudades donde ese muro es más delgado. Pues, por ejemplo, Salem, Arkham, o lugares encantados, el muro entre la realidad y lo paranormal se vuelven más delgados. Es una teoría absurda ahí que se me ocurrió. Qué divertido. Entonces Tijuana decía, es que Tijuana es eso. Y quería hacer algo con Tijuana y quería hacer algo con La Mona. La Mona es una escultura de Tijuana gigantesca, es como de este tamaño. Es una mujer desnuda con unas boobies operadas de este tamaño, rarísima, y es una casa. Y está en los lugares más pobres de Tijuana, entre favela, a una loma de donde mataron a Colosio. Entonces lo primero que dije, este es un monumento a la madre tierra, a la diosa tierra. La diosa tierra es el primer dios que apareció en el mundo. ¿Se acuerdan de estas figuras de piedra? Y dije, no, pues es esto. Y de ahí nació todo. Entonces fue regresar con Elvis y reencontrarme de nuevo con viejos amigos e incluir nuevos amigos, incluidos personajes que me gustan mucho, que están basados en escritores aparte. Uno está basado en José Luis Zárate, que escribe cuentos en Twitter. Entonces me imaginé, si hubiera un profeta hoy en día, así como Nostradamus, ¿qué sería? Pues tuitero, estaría mandando sus imágenes en Twitter. Y el otro personaje es un cazador de diablos, de ángeles, que le llaman el vampiro, que está basado en Horacio Porcayo. Dos escritores que son, aparte, yo diría que la semilla, junto con Beff y Chimal, de la novela de la ciencia ficción en México desde los 80s. Mientras yo estaba viendo a Piporro contra los monstruos, ellos estaban escribiendo novelas. Entonces es muy divertido. Y lo último que también me llevó, porque con Elvis sirve para hacerte preguntas serias, es si se hace una droga que te la inyectas y te borra todos tus pecados y todos tus errores, serías tú mismo. Porque a fin de cuentas estamos hechos de nuestros errores y de nuestros pecados. ¿Y quién querría hacerlo? Desde luego Maciel ya estaría formado en la cola, luego, y algunos políticos que conocemos, ¿no? Entonces también esa pregunta me la hice y dije, bueno, vamos a jugar con todo esto alrededor. Y regresamos.
Hay que decirles, creo que todavía no había visto completa la serie cuando escribí la segunda novela. No la había visto. Había visto nada más los 3 primeros capítulos, no sabía en qué terminaba. Entonces realmente me dio gusto saber que aunque son historias distintas, hay vasos comunicados, andábamos como en el mismo rollo. Y Clement tiene una idea, tiene una teoría muy bonita que dice que las ideas están flotando, que de pronto cuando empiezan a bajar, entonces la cacha uno, pero también la cachó el de junto, ¿no? Entonces, eso me agradó mucho, que de pronto nos dimos cuenta que estábamos manejando el mismo rollo en todas las historias. Pues es muy divertida. Y hay algo que me parece muy generoso de Paco. A todos con los que tenemos algo que ver con el arte te dicen que cuando tú haces una obra tienes que ser generoso con ella como para dejarla ir y dejarla que se transforme y dejarla que se convierta en otra cosa en las manos de otro creador. Cuando yo me enteré que el tipo con el que llevaba hablando un rato era Francisco Hagen, el escritor de la novela, y lo veía tan contento, intuí que algo estábamos haciendo correcto en la manera en que nosotros abordábamos la ficción que él había propuesto de una manera y que se había transformado muchísimo de lo que era el libro original, pero que tenía el alma, ¿no? Y eso me parece de una generosidad amplia, decir, sí, yo puse mi obra aquí, ustedes la transformaron, la convirtieron en otra cosa, pero sigue teniendo el alma y eso a mí me hace sentir contento, me hace estar feliz, que supongo que es como cuando pasa que alguien compone una canción y alguien hace un cover en cumbia, pero una buena cumbia, porque las cumbias son chidas, ¿no? Bronca cuando te la hacen mal. Y supongo que alguien dices, mira, nunca hubiera pensado que lo que yo compuse en balada o en rock pueda sonar bien en otro género. Y eso habla de la generosidad. Y entonces es cuando te das cuenta que el arte son semillas que generan, son como ollas de presión que explotan. Y al momento de explotar justo esparcen ideas que se van transformando en otras cosas, son detonantes. Entonces a mí me parece, me tiene muy feliz, sobre todo ahorita las puertas que me ha abierto el haber entrado en esta serie que creó de la mano de Paco Hagenbeck y después se transformó, me da esperanza insisto, en pelear por la identidad de nuestro país y en voltear a ver la literatura. Digo, hay la broma de Jordi Rosado, pero prefiero que Jordi Rosado haga leer a la gente a que prendan la radio a escuchar reggaetón, ¿no? Aunque sea que están leyendo lo que él escribe, porque tal vez los hace tomar otro libro después, porque el reggaetón no te lleva a nada, el reggaetón te lleva a destruir tu cerebro. Bueno, no sé si a alguien le gusta el reggaetón, espero que no. Pero digo, es como una broma, pero sí, yo prefiero gente que escribe y que hace que otros. Fui a un programa hace poco, por ejemplo, en Los Ángeles del Escorpión Dorado y estaban los polinesios. Y me enteré que el libro de una de ellas fue el más vendido en México. sí. Y mi primera cosa fue como el gen juzgador. Y luego dije, pues está más chido que a partir de que en lugar de que te estén viendo en el YouTube, solamente compren un libro y lo lean. Despiertas inquietudes, entrenas los ojos, generas sinapsis en la cabeza de un chamaco que está acostumbrado a ver un telefonito y dices, la volteas a ver y dices, bien, Sí. bien, qué bien que lo hiciste. Y entonces quitarnos también la mamonería a los artistas de entender que el arte es para todos y para todas las trincheras y que eso pasa a través de estar en contacto con gente como Paco que permite que su novela se transforme y se haga algo más y se vaya a una cosa muy loca y muy extraña y que nos permita hoy en día estar hablando a 3 personas aquí frente a ustedes en un lugar y que tiene decirlo, tanta puedes historia, decirlo. ¿no? Entonces, pues, las coincidencias no sé si existan o no, pero se agradecen. Puedes decir que en un lugar tan chingón. En un lugar sí. tan chingón. No hay problema, no nos censuran. Quiero preguntarle también a Paco, porque justo retomando el hilo de lo que decías, Paco, de esta estatua o escultura
que te llamó mucho la atención en Tijuana, ¿no? Y vivimos en un país, ya lo sabemos, donde la realidad supera la ficción con creces, ¿no? Todo lo que pasa, para bien y para mal, y sobre todo para mal, lo que vemos en las noticias todos los días es algo que de veras nos rebasa, ¿no? Es algo que difícilmente la literatura puede competir con eso. Y me parece muy interesante tu estrategia en concreto en esta saga, y quiero que nos hables de eso, de justamente cómo tomar estas cosas que ya de naturaleza, de lo que sucede en México, parecen verdaderamente una ficción descabellada, como esta imagen que en efecto es real en Tijuana de esta estatua de pechos descomunales en una zona muy particular, cerca de donde mataron a Colosio. O sea, de verdad, si un guionista se pone a hacer esas ideas, no se le ocurren, eso ya está en la realidad. Entonces, parecería que la labor del escritor que quiere partir de una base, de un país, de cosas que suceden, como en el fondo ocurre en Diablero, por más que sea una cuestión sobrenatural, cómo tomar todo esto, cómo aterrizarlo, cómo transformarlo en una ficción que también en su origen es descabellada, porque estamos hablando de ángeles, de demonios, que además son casados, que los ponen a combatir, que de ahí salen drogas, y etcétera, toda esta reinterpretación que haces del país, ¿no? Entonces me parece muy interesante tu estrategia para abordar eso que ya parece una ficción, pero como, digamos, hablando de fútbol, bajas ese balón, lo bajas bien y entonces lo asimilas a tu universo de una manera que suena natural dentro de esta ficción. Pero digamos, ¿cómo es tu abordaje de esa realidad que nos rebasa y cómo la aterrizas dentro de tu propio mundo descabellado? Yo creo que es parte de nuestra forma de ser de los mexicanos. Vivimos, Humboldt, no hay nada de Humboldt por aquí, ¿no, verdad? Humboldt tenía una frase bien bonita que me decía, no entiendo a los mexicanos, viven encima de volcanes que están a punto de estallar y se van a morir todos, y hacen chistes de eso. Oyen música triste y empiezan a llorar cuando están alegres y chupan tequila. Viven en un país, en el país más rico que he conocido en mi vida, y son inmensamente pobres. No los entiendo. Y son felices, decía al final, ¿no? De pronto son felices. Creo que es esa forma de ser de los mexicanos que hemos tenido desde tiempos de Humboldt, desde antes de la independencia, ¿no? De afrontar nuestra realidad. A mí no me gusta decir que escapamos o que le damos la vuelta, sino la asimilamos de otra manera, la volvemos propia, le ponemos chiste, le ponemos humor, la hacemos llevadera, yo creo. Y fue lo que traté de hacer, tratar de asimilar todo este horror con el que vivimos y tampoco darle la vuelta, tampoco hacer una telenovela rosa, que luego es lo que estamos acostumbrados a darle la vuelta, no, esas cosas feas no pasan, pero mira, sí pasa una telenovela rosa con Verónica Castro, donde todos son clase media bonitos y viven en las lomas. Pues no es cierto, hay gente que sí pasa cosas feas. Entonces, retomarlo y crear este universo donde sobre todo la mitología, es que la mitología y el folclore en México es muy importante. No tenemos idea qué tan cerca vivimos con el folclore hasta que eres de fuera y te das cuenta de que vivimos con el folclore día a día, nosotros los mexicanos. Todo lo de muertos, todas las fiestas que tenemos, todas las cosas que suceden. Ahorita en mi pueblo, yo vivo en Tehuacán, Puebla, acaba de pasar el carnaval, se visten de diablos y salen con cinturones a darle cinturonazos a la gente. Entonces la gente sale corriendo para que le den cinturonazos. Pues es una locura, ¿no? Pero es parte de nuestro folclore, llevamos años haciéndolo. Yo creo que era asimilarlo y crear historias a través de eso. Nada más iba a completar una cosa cuando estaba diciendo Horacio de
de qué tanto me afectó esta novela a la serie, creo que tú lo preguntaste. Ya me acordé. Cuando vi los 3 primeros capítulos, dije, hijos de su fregada madre, Cravioto y los escritores. Lo mejor de esta serie, claro, después de Horacio, son las 2 mujeres, Ketty y Nancy. Hijos de su fregada, me ganaron. Entonces, para este nuevo libro dije, ¿cómo le gano? ¿Cómo le gano? Necesito un personaje femenino mejor. Ah, ya sé, Dios es mujer. Entonces, en el libro, Dios es mujer. Y sí, pues es la madre de todos. Es la madre de todos, es el Dios primigenio. Casi todas las primeras culturas adoraban a la madre tierra. Entonces, pues, bueno, Dios es mujer. Hasta ahí está el machismo. Ya, spoiler. Justamente cuando veníamos bajando del taxi para venir acá, pues están los concheros, los carnales Sí. bailando acá. Se oyen ahí y es un poco hablar de esto, ¿no? En este palacio como tan fifí, Fifi. tan rebuscado de la época, al lado de los concheros, enfrente de un museo que es hermoso, hay una piedrota aquí enfrente, el meteorito. Entonces, que es como, México es súper ecléctico. Paco decide hacerlo en East LA, no sé, es una pregunta importante que yo siempre he tenido, ¿por qué es East LA? Intuyo que es como para no sonar panfletario y hablar, ponerle mantequilla al pan con mantequilla. Pero lo que hizo Paco entonces cuando se traslada a la serie, los que hayan visto la serie, las cosas que las que habitamos los chilangos cobran un significado diferente, es decir, el Sí. teleférico cobra un significado diferente, Tlatelolco cobra un significado diferente, que es lo que hace Paco en ambas novelas, sobre todo en la segunda con esta figura de la mujer en Tijuana, que la cual también yo la primera vez que la vi me quedé así como, ¿qué es eso? Es decir, en una ciudad como México, pararte y voltear a todos lados y pensar que eso que estás viendo tiene otra historia, que eso que estás viendo sucedió otra cosa de la que te han contado que sucede. Justo ese es el poder de las letras y la literatura, ¿no? Que tienen la capacidad de a partir de la pluma manipulada por la mente creativa de un escritor o escritora, pues contarte la magia que a veces uno pierde la capacidad de ver y por eso es importante leer, porque vuelves a recordar que el mundo es mágico y que puedes imaginar historias que solo están plasmadas en una hojita de papel. Ese es el primer acto de magia más grande que puede existir. La imaginación, entrenar la maldita y bendita imaginación. Y pues yo agradezco siempre cuando estoy frente a escritores que ayudan a que los demás mantengamos ese músculo que creo que es el más importante vivo, que es el músculo que imagina y sueña. Y la pregunta, ¿por qué Que conteste East LA? sí, ¿por qué East LA? Híjole. A ver, son 2 razones. Cuando escribí el primer libro, yo vivía en Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta está traducido en casa de la chingada en medio de la nada. De la nada. O sea, de Guadalajara son 4 horas. Está en casa de la fregada. Entonces tienes que volar. Pero aunque no lo crean, los vuelos eran más baratos para Los Ángeles que para… aparte tenía una joyería yo. Entonces, que México. Entonces estaba volando mucho a Los Ángeles y quedé enamorado de Los Ángeles, sobre todo de la parte mexicana, porque los chicanos entienden muy bien las raíces mexicanas, asimilan perfectamente nuestra cultura, mientras que aquí decimos, ay no, la lucha libre fifí, ay guacala. No, ella dice, sí, lucha libre, chingas, man, viva México. Asimilan perfectamente todo lo que nosotros vemos como naco. Y ellos dicen, ¿cuál naco? Somos nosotros. Entonces, esa parte me gustó muchísimo. 1. Entonces dije, no, él es mi amor, que no sé qué, lo voy a poner allá. Y 2, voy a admitir una cosa que me da mucha pena decirla. Todos mis libros que he hecho, nunca pienso que va a llegar Spielberg y lo van a filmar. Pero yo dije, este libro está bien chido, estaría bien para que Robert Rodríguez lo filmara. Pero pues en México no lo va a filmar. Entonces lo voy a poner en SLA porque llegue Robert Rodríguez y me lo compre, ¿sabes? ¿No? Y lo chistoso es que llegan y me dicen, no, SLA no, hay que pasarlo a México, que era mi idea original. Fue cuando dije, no, no puede ser. Porque dije, no, si lo hago en México, pues nadie me va a pelar, ¿quién lo va a filmar? Chespirito, ¿quién lo va a filmar? Aparte, imagínense, hace 10 años, ahorita todavía hay buenas cosas, ¿no?
el que filmó Vacaciones Peligrosas, lo iba a filmar, ¿no? Que no sé ni quién lo haya filmado. Y la verdad, por eso lo hice. Ya estaba muy Eso, grande es una Felipe idiotez. Pensando, así, ya sabes, en mis sueños guajiros, Robert Rodríguez va a llegar y lo va a comprar. Y se lo dije a mi gente. Y nada más de gente se arriba y me dijo, sí, sigue soñando, órale. Bueno, no te fue nada mal porque el showrunner, el creador de la serie, J.M. Cravioto, un excelente director también mexicano, que la primera temporada la codirige con Rigoberto Castañeda, el director de Kilómetro 31, que también es muy buen director, y ya la segunda temporada es solo J.M. Cravioto. Y ciertamente Elvis en la novela es chicano, pero el Elvis infante de la serie es chilango, ¿no? Empiezan con Che. Y bueno, creo que podemos abrir el tiempo a preguntas también de ustedes, aprovechando que está Paco aquí, que está Horacio. Y Horacio, si quieren saber cosas de la novela, de la serie, etcétera, aprovechen. Y si nos ayudan con un micrófono, no sé si tenemos, o allá, ahí viene un micrófono, y aquí César. Ahora, en lo que llega el micrófono, hay un dato curioso que vuelve a hablar de nuestro racismo y clasismo como mexicanos ante nuestro propio contenido. Sí. La novela originalmente es comprada por una productora española. Y los españoles tienen la capacidad de decir, qué mundo mágico tan guay, como dicen ellos, para contarlo en México. Vuelve a ser un extranjero amante de nuestra propia cultura el que se atreve a invertir y a pelear por un proyecto, puedo decir que es el más chilango y el más mexicano de los últimos años en la televisión. Viene un español, y que es como una cosa que hay que repensar nosotros, ¿no? Insisto, vuelve a ser como lo mismo. ¿En dónde está nuestra identidad y nuestro amor propio? Disney se llevó a Coco, Mel Gibson agarra la cultura maya, Steven Spielberg ahorita va a agarrar la cultura mexica, los españoles traen la novela de Paco para filmarla, y los productores mexicanos interesantes están filmando en inglés. Hay algo que no está, como diría Chespirito, ¿no? Algo no nos cuadra, y es un poco estos foros donde se repiensen estas ideas para entender cómo podemos hacerle para que la próxima película que hable de nosotros sea producida, dirigida, escrita, compuesta, editada, los dineros vengan de México, porque nuestra cultura vende y vende bien. A Francisco lo tengo muy seguido, entonces es para Horacio. Sí. La casa la casa de Elvis, ¿dónde está esa casa? Siempre que quiero saber. Está en La Juárez. Al ladito del mercado en La Juárez. Es una casa bien manoseada. Todas las novelas, miles de novelas utilizan esa locación como una vecindad. Lo que sí tengo que decir es que cuando lo que filmes cambia el alma del lugar. Es decir, tú la ves en una novela, o sea, hay 25,000 novelas donde sale esa casa y se ve X, ¿no? Y en esta serie, con el contexto que Paco nos pone y con el guión que deciden sacar a partir de Paco, se vuelve mágica. La arquitectura se modifica inclusive. Es como las intenciones, que es lo que dice Paco. La intención de Paco estaba puesta ahí, por eso la serie tiene un paralelismo muy divertido e interesante con la segunda novela. Parece que se puso de acuerdo Paco para ver la serie y escribir la segunda novela, y no. Es muy interesante, ese tipo de coincidencias pasan por azares del destino. Comienza entrando a una cantina en Tijuana, donde también hay diableros y hay cosas oscuras. Y la serie prácticamente comienza entrando tú a la cantina con la música de Quique Rangel. La calle es Marsella, si no me equivoco, y poco antes del mercado, Abraham González, es la esquina, y es una casona, una vecindad, pues sí, como afrancesada, y está totalmente chueca la fachada, está como hundida, y ya entras y es… Era muy divertido porque las cámaras, el tripié está así, porque la casa está así, entonces uno camina como… ¿Qué te decían? Sí te decían, oye, lleve, como que eche el pesito más para un lado para que se vea que caminas directo a cámara, porque si la pinche casa está así. Y muchas locaciones son en La Juárez también, sí, ¿no? Muchas. Sobre todo La Juárez. Quien acá atrás, ahorita el de adelante y el atrás
Los dos tienen lentes, Ahí entonces el entra en el primer cito. joven de lentes. Buenas tardes. Primero que nada, yo creo que el que se haya hecho una serie en Netflix, ya que Netflix se ha vuelto un referente, ¿no? Parte de nuestra cultura, ya cualquier cosa, está en Netflix, ya la vemos ahí, ¿no? Y que este universo que ha partido de la obra del máster Francisco, del máster Edward Clement, haya llegado ahí a Netflix, se merece un reconocimiento, porque Elvis Infante ya está ahí juntito de Black Lightning y de Daredevil y de un montón de cómics, ¿no? Y bueno, corríjame si me equivoco, pero yo creo que es el único cómic o el único personaje de este tipo heroico que ha llegado de México a Netflix, ¿no? Entonces es algo bien padre. La pregunta sería, tanto para el autor como para el protagonista de la serie, ¿cómo desarrollan, cómo construyen este personaje protagónico a modo de que sea un héroe o un antihéroe, pero que tenga esta misma identidad que lo distingue de otros héroes gabachos, ¿no? Que lo distingue del héroe estereotipado, que lo hace que lo identifiquemos como un héroe que proviene de nuestra cultura, ya sea chicano o sea chilango, pero que sepamos que ese héroe nos pertenece a nosotros como mexicanos. ¿Cómo crear un personaje así? Te voy a decir en la parte de literatura. El género de detective paranormal, y es un género, ya te metes a Wikipedia y ya existe detective paranormal. Que lo trae, es ya todo un género que se ha sido explotado desde, yo diría, Poe, yo creo que sería el primero, Manson, Lovecraft, o sea, hay grandes escritores que han usado el concepto de detective paranormal, Alan Moore, todo eso. Y yo quería, son mis historias preferidas. Así de todas las historias que leí en mi juventud eran mis preferidas. Y yo quería un detective paranormal, pero mexicano. Te digo, originalmente mi idea original era mexicano, que después lo pasé a volver a chicano, que bueno, está bien. Entonces le di las características que yo pensé que podría tener un mexicano más pragmático. Aparte todos sufren. Digo, ahorita me llega a la mente el personaje de Parker de Connolly. Sí, agarra a todos los monstruos, todo, pero siempre está sufriendo por su esposa. Todos sufren, de veras. Yo decía, no, yo lo que quiero es que sea todo lo contrario, que sea sarcástico, que sea chistoso, que en el momento más peligroso suelte humor, como sería un mexicano, y que fuera muy pragmático, porque todos los demás lo hacen para salvar el mundo. Sí, Elvis también salva al mundo, pero en verdad caza demonios para ganar dinero. O sea, esto era más pragmático, ¿no? Entonces traté de crear todas esas características como un homenaje a este género, donde puedes meter desde los de paranormal, John Constantine, hasta Scooby-Doo, ¿no? Entonces, pues, es nuestro Scooby-Doo mexicano. El Santo, inclusive. El Santo es un detective paranormal, Sí, totalmente. Yo como actor lo primero que hago, como les platiqué, es darme un clavado en la novela de Paco, identificar, insisto, yo creo que esta ley habla de México siendo México en algo que ya no es México, que es California. Pero es un espacio, yo las veces que he ido a esta ley, es un espacio que nos habla de México. Hay muchas escuelas de náhuatl en esta ley, hay escuelas de concheros en esta ley, hay arte popular mexicano interesante, hay talleres de arte huichol en esta ley, más que en México. Las casas de cultura en el este de Los Ángeles, todas giran en torno a la cultura que en este país hemos despreciado un poco. Entonces es muy interesante hablar de esta ley. Justo ahora estoy en un proyecto donde está Lakin Valdés, que es el hijo de Luis Valdés, el director de Sud Sud. Y es muy interesante conocerlo y ver desde su punto de vista todo lo que su padre hizo a través del teatro campesino, que eran proyectos que dentro de el vestir el traje, el sud-sud, hablar de la cultura chicana y hablar de la resistencia chicana de un pueblo que ha resistido y persistido y que sigue ahí, nos deja, si lo analizamos, a nosotros como mexicanos en México, nos deja muy mal parados porque nosotros no hemos peleado tantos como ellos sí han peleado allá. Si nosotros hubiéramos peleado tanto por nuestra identidad y por nuestra cultura como los hermanos
chicanos en Estados Unidos, las cosas serían diferentes. Pero entonces me da la posibilidad de tener un antihéroe y vivir un antihéroe como mexicano. Yo creo que es la cosa más divertida que me ha podido tocar en la carrera, porque como les platiqué, yo crecí viendo al Santo también, crecí viendo a Los Boys. Me acuerdo, yo quería ser este morro de Los Boys que no habla, y que es misterioso y que es chido. O los hermanos, el par de tarados estos que cazan vampiros en la película, o los chavitos de Goonie. Y eso jamás lo veía en las cosas en mi país. Entonces, cuando a partir de la semilla que pone Paco y que la compra Morena y se hace la serie de Netflix, yo estoy muy feliz e insisto, ojalá no sea la última. Como público tenemos que exigirle a los medios audiovisuales que nos den lo que nos merecemos, que hablen de nuestra identidad en la ficción, en el terror, en la comedia, en el drama, en todos los géneros que se pueden hacer. Ya basta de güeritos en la tele nada más, que también existen, ¿no? Yo tengo muy buenos cuates güeritos, son mis mejores amigos, pero no son todos nada más, ¿no? Somos Ventura somos es chilajo y güerito. cebolla, banda. Bueno, ¿hay tiempo para una pregunta más o dos, Paco? No, ya échala. Dos. Estaba aquí, ¿quién estaba? Que se espedre Pedro Guerra. Ya ahora todos quieren preguntar, ¿verdad? Pero bueno, que nuestra amiga que nos ayuda acá, pues usted decida a quién le da. Allá. Bueno, para irnos un poco más rápido para que haya tiempo para las otras preguntas, yo voy a hacer lo mismo que los demás, echarle flores a Horacio, porque qué adaptación de personaje realmente. Es súper difícil encontrar a la gente que saque de sus páginas a los personajes y sientas que es él de quien leíste y que estás viendo ahora en vivo. Eso es súper difícil en esta época, entonces pues muchas felicidades y muchas gracias por tu trabajo en el show. Mis dos preguntas son rapidísimas. Lo primero, con lo que decían de la identidad de nosotros en películas, en libros, etcétera. Creo que hubo gente que habló acerca de El diablo me obligó, como que tomaba en parte cosas prestadas de Tarantino, en cierto modo, y sí, mucho de eso lo identifiqué. Y la novela es atípica en cuanto a lo que nosotros entendemos como una novela mexicana, ¿no? De pronto mucha gente siente lo que comentaban, de que si es mexicano tienes que hablar o del narcotráfico, o si eres un extranjero que quiere hablar de México, tienes que hablar de los migrantes, o tienes que hacer un libro sobre movimientos estudiantiles, cosas que son como súper básicas para los mexicanos. Pero este tipo de trabajos de fantasía nos dicen que podemos hablar de lo mexicano desde otra perspectiva y decir que sí puede haber monstruos cthulhianos en la Narvarte, por ejemplo, ¿no? O vampiros en Xochimilco o lo que sea. Pero entonces en creo que lo llamaban ecléctico, otra vez retomar la pregunta que sería, ¿qué es entonces lo mexicano dentro de todo este contexto de debemos respetar nuestras tradiciones, es malo entrar al mercado global y mainstream? En ese sentido, ¿qué es lo mexicano? Y lo otro sería con respecto a cómo la novela de Hagenbeck ha pasado ahora a el formato de la televisión y al formato del cómic, que también Mundo Diablo es increíble, por si no lo han topado. La segunda pregunta que se me ocurre es, ¿cuál es el mejor formato para dar a conocer la fantasía mexicana actualmente? Gracias. Híjoles, el que se deje. El que se deje. El formato que te lo permita. Mira, yo creo que este es el mejor ejemplo, Diablero, de que una idea, un concepto, funciona perfectamente en muchos formatos, ¿no? Está la novela, está la serie, está el cómic. Ahorita Homero Ríos está trabajando ya con una novela gráfica grande, una historia nueva. Pues ese es el chiste, que haya nuevas historias, ¿no? Y cada uno, y ahí yo no tengo mano, es como un poco, va a ser un poco como la versión de lo que hizo Cravioto con Mi Universo. Él va a tomar Mi Universo y va a tratar de tomar su versión. La que se deje es radio, televisión, cómic, lo que se deje. Hay talento y podemos hacerlo. Bueno, ¿una pregunta más? Chale, les ganaron. Buenas tardes a todos, a todas. Yo tengo una pregunta rápida para cada uno de ustedes. A Francisco. Chino.
Así está la mía, así está mi También quiero igualita. preguntar. Me gustaría saber qué ha pasado con Edgar Clement, por qué no ha participado un poco más también de la construcción de la serie, la saga. Me parece como también ejemplar la manera en la que él incluye en sus novelas, tanto en Operación Bolívar como en Querubín, elementos, por ejemplo, de la cultura mexicana, ¿no? Y mezclada Sí, con lo no, judeocristiano. viven en el mismo universo, ¿eh? Si lees el libro, aparecen personajes de Clement. Sí, lo he leído. Y me nuestro gusta mucho mundo esa Marvel integración. chilango. Pero ¿en qué anda él y de qué manera podría participar nuevamente o de una manera más activa en este universo? Bueno, sale en la serie, ¿no? Él sale en la serie. Salen las dos. Él sale en la serie. El mundo, el universo es el mismo, ¿eh? Porque aparte nació junto. La idea de Diablero nació con Clement. Estábamos trabajando en Monterrey. Él estaba coloreando Wolverine y yo estaba trabajando en Alternation, si no me equivoco. Era un despacho que hacíamos cómics. Y en la noche, generalmente a las 3 de la noche empiezan a salir las pendejadas más pendejas si pones a 5 hombres chupando cerveza. Entonces salió la idea de, no, pues como los diablos ya no sirves, ¿qué harías? No, pues seguro los agarramos y los ponemos a pelear o los ponemos a jalar carrozas. Y lo de que pelear, sí, a pelear y que se coman y que se violen a padrecitos. Y empezó Clement, yo y Pancho Ruiz Velasco. Y hubo un momento que dijimos, a ver, párale. Esta idea está muy buena, está chidísima, hay que hacer algo con eso. Entonces nos hicimos la promesa de borrachos, de que cada uno iba a hacer algo. Clement hizo Querubín, yo hice la novela, Pancho Ruiz Velasco se fue a trabajar con Guillermo del Toro y es millonario y no nos peló, y así nació. Entonces sí vive como en el mismo universo. Y la novela gráfica que está haciendo ahorita Homero, la está haciendo con Clement. Clement está coescribiendo con Homero Ríos. O sea, está escribiendo una historia dentro del mundo de los diableros. Y sí está, amén de que es el bodeguero, el que le mete el demonio a Nancy en el capítulo 2, muchos de sobre todo la gente de arte. Sí. La gente de arte, lo primero que hizo fue brincar a los referentes que tenía Francisco en su novela. El inmediato es Edgar Clement. Entonces hay muchos detallitos que tienen que ver con el trabajo de Edgar. Entonces, parándolo y ves, están ahí, que eso es lo más interesante, ¿no? Están ahí, que justo lo que me gusta de esta serie es que es una serie donde los egos no son tan grandes y todo el mundo se permite referenciar algo que le gustaba abiertamente, ¿no? Esta idea de, ¿esa idea es tuya? No, la vi en Gremlins. ¿Y esa idea es tuya? No, la vi en Los Boys. ¿Y esta idea es tuya? No, es de Clement, no es de Esquinca, no es de Paco, no es de este güey que llegó y se le ocurrió la idea en el momento. Entonces, eso es bien padre cuando te juntas con gente amorosa hacia las cosas creativas, porque pues, estar una bola de locos, como dice Paco, no teníamos chela en el set, hubiera estado bueno. No, quién sabe qué no hubiéramos hecho. Pero gente que tiene ganas de divertirse creativamente, salen ideas bien padres si tú escuchas. Si tú le dices, sí, en teatro siempre nos dicen, hay un ejercicio que es el sí mágico, ¿no? A todo lo que te digan, sí, y empiezan a salir un chorro de cosas muy divertidas y muy creativas solo con la idea de tener un sí en la cabeza. Bueno, y mencionas a la... Esperemos que ya cuando filme la película de Operación Bolívar, a ver si podemos hacer también cameos. Ya está en preproducción y pues ponle changuitos, que es una película muy cara, más cara que Diablero. Bueno, y ahora que mencionabas salen muchos ángeles y vuelan. A la gente de arte que hizo Diablero, entre ellos Bárbara Enríquez, nominada al Oscar por Roma. O sea, imagínense, el equipo también que está detrás de Diablero es un equipo muy importante, y yo tuve la oportunidad de estar 2 veces en el set y sí se divertían mucho, y eso se transmite. O sea, como Paco se divirtió haciendo la novela, en el set sí había una camaradería, se divertían haciendo la serie, y por eso también es una serie muy divertida. Vamos a dejar aquí las preguntas porque queremos dejar tiempo para firma de libros. Sabemos que algunos quieren tanto firma de Paco como de Horacio, así que vamos
vamos a parar aquí a pesar de que hay más preguntas, pero para dar tiempo también a la firma. Entonces, agradecer su presencia. Horacio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Paco Gracias a todos. Hagenbeck, gracias a todos ustedes.